¿Qué tal, amantes y haters de la historia? En este vídeo vamos a hablar de la Guerra de Sucesión Española, un conflicto internacional que duró desde 1701 hasta 1713. Veremos las causas, las potencias europeas que intervienen en este conflicto y sus consecuencias. ¿Eres un amante de la historia? ¿Eres un hater pero hay que estudiar un poquito? En cualquier caso, ¡arrancamos! Como ya habrás adivinado por el nombre del vídeo, se produce una guerra de sucesión, porque varios candidatos luchan por suceder a un rey. Y estás en lo cierto. La causa fundamental fue la muerte sin descendencia de Carlos II de España, apodado el Hechizado, y último representante de la Casa de Habsburgo, también conocida como la Casa de Austria. Es decir, estamos ante el último rey de la Casa de Austria en el trono español. El apodo de El Hechizado era porque atribuían su lamentable estado físico a la brujería y a las influencias diabólicas, aunque lo más probable es que tanto matrimonio primo con prima, prima con primo de la familia real pues ocasionaran sus graves problemas de salud, con síntomas de debilidad muscular y también de infertilidad. Pues como decía, Carlos II parecía que iba a morir sin descendencia. De modo que durante los años previos a su muerte la cuestión sucesoria se convirtió en un asunto internacional, ya que España era un botín tentador para las distintas potencias europeas. Tanto el rey Luis XIV de Francia, de la Casa Borbón, como el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, que era de la Casa de Habsburgo, alegaban derechos a la sucesión española, debido a que ambos estaban casados con infantas españolas, hijas del rey Felipe IV, que era el padre de Carlos II. Así que ya tenemos el lío armado, ya que tanto Borbones como Austrias podían reclamar derechos a la corona española. Era un tira y afloja, pero finalmente tanto Luis XIV como Leopoldo I estaban dispuestos a transferir sus pretensiones al trono a miembros más jóvenes de su familia. Luis a uno de sus nietos, Felipe de Anjou, y Leopoldo a su hijo menor, el archiduque Carlos. Pero Carlos II, el 2 de octubre de 1700, un mes antes de su muerte, nombró heredero a Felipe de Anjou, el nieto de Luis XIV, a quien nombró sucesor de todos mis reinos, dominios, sin excepción de ninguna parte de ellos. Esto no se lo tomaron muy bien los partidarios del archiduque Carlos, pero además la apertura del Imperio Español al comercio francés era uno de los grandes temores para las dos potencias marítimas de la época, Inglaterra y Provincias Unidas, que sospechaban del interés de Francia en adueñarse del comercio español con América, por lo que promovieron la formación de una gran coalición antiborbónica. Y es así como se firmó la Gran Alianza, formada por Austria, Inglaterra, las Provincias Unidas de los Países Bajos, Prusia y la mayoría de los estados alemanes, el Reino de Portugal y el Ducado de Saboya, casi nada, que declararon la guerra a Luis XIV y a Felipe V en mayo de 1702. Pero no fue solo un conflicto internacional, sino que desembocó también en una guerra civil dentro de España. Por un lado, la Corona de Castilla apoyaba a Felipe de Anjou, y por otro lado, la Corona de Aragón, que apoyaba al archiduque Carlos, seguramente porque la Casa de Austria siempre había respetado sus constituciones, actitud totalmente opuesta al centralismo borbónico. Un poquito más adelante hablaremos de los decretos de nueva planta. Vamos a hablar de las principales batallas. Aquí en el mapa podemos ver las campañas de ambos ejércitos por Europa, donde se alternaban las victorias de unos y otros. Como curiosidad te diré que una de las principales figuras fue el duque de Marlborough, protagonista de la canción infantil Mambrú se fue a la guerra, que es una versión en español de una canción popular infantil francesa. Como curiosidad, ahí te lo dejo. Una de las principales preocupaciones de los aliados era conseguir una base naval en el Mediterráneo, para las flotas inglesa y holandesa. Y por otro lado, querían interferir las rutas transatlánticas que comunicaban España con su imperio en América, especialmente atacando la flota de las Indias, que transportaban metales preciosos, lo que constituía la fuente fundamental de ingresos de la hacienda de la monarquía española. Es así como se llevó la guerra a la península. Una de las batallas más importantes y decisivas fue la batalla de Almansa, el 25 de abril de 1707.
donde las tropas borbónicas derrotaron a un ejército aliado anglo-luso-holandés, es decir, de ingleses, portugueses y holandeses, en la llanura de Almansa. El ejército aliado se retiró y las fuerzas borbónicas avanzaron tomando Valencia, recuperando Alcoyidenia y más tarde Zaragoza. El 20 de junio cayó Játiva, que fue incendiada, y es por eso que se conoce a sus habitantes con el sobrenombre de socarrats. Puedes ver en el museo de esta ciudad de la provincia de Valencia el retrato de Felipe V boca abajo, como muestra que mucho cariño no le tenían, y es que había quemado su ciudad. Las consecuencias políticas de la batalla de Almansa fueron muy importantes. Se abolieron los fueros de Valencia y los fueros de Aragón mediante el decreto de nueva planta. Luego, al final, hablaremos un poquito más sobre estos decretos. Por si no lo sabes, los fueros son el conjunto de leyes que rigieron estos reinos desde la Reconquista por parte de Jaime I, que los juró y promulgó. Eran como si fuera su propia constitución. La guerra continuaba, pero una serie de acontecimientos posteriores dieron un giro a la situación y favorecieron las negociaciones de paz. En 1711 muere José I de Habsburgo, siendo su sucesor su hermano, el archiduque Carlos. 3 días antes había fallecido Luis de Francia, apodado el Gran Delfín, y padre de Felipe V, que será Felipe V, lo que colocaba a este en una posición aún más cercana a la sucesión a Luis XIV, teniendo todavía por delante a su hermano mayor, el duque de Borgoña, y al hijo de este, un niño débil a quien todos auguraban una muerte temprana. Este niño se llamaba Luis. Entonces, ¿qué ocurre? Que la posible unión de España con Austria en la persona del archiduque Carlos podía ser más peligrosa para Gran Bretaña y Holanda que la unión de España y Francia, ya que suponía la reaparición del bloque hispano-alemán que tan poderoso había sido en los tiempos del emperador Carlos V. Así que los estados europeos y sobre todo Inglaterra aceleraron las negociaciones de cara a una posible paz. Cuanto antes, porque ahora la situación les era conveniente. Y comenzaron a ver las ventajas de reconocer a Felipe V como rey español. Francia estaba exhausta también por una grave crisis económica y financiera, lo que le hacía más proclive a estas negociaciones de paz. En febrero de 1712 moría el duque de Borgoña, quedando solo Luis, al cual todos consideraban como incapaz, ya lo hemos comentado antes. Luis XIV, por tanto, deseaba nombrar regente a su nieto Felipe, pero los ingleses pusieron como condición indispensable para la paz que las coronas de España y Francia debían separarse. El que ocupara uno de los reinos debía forzosamente renunciar al otro. Finalmente, Felipe V hizo pública su decisión y pronunció ante las Cortes su renuncia a su derecho al trono francés. Y así llegamos a la firma de la paz con el Tratado de Utrecht. Los aliados permiten a Felipe acceder al trono español, pero este tiene que ceder lo siguiente, que no es poca cosa. Los Países Bajos católicos, correspondientes aproximadamente a las actuales Bélgica y Luxemburgo, el Reino de Nápoles, Cerdeña y el Ducado de Milán quedaron en manos del ahora ya emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, el que hasta ahora estábamos hablando, el archiduque Carlos de Austria. El reino de Sicilia pasó al duque de Saboya. Menorca y Gibraltar pasaban a la corona británica, que además recibe también privilegios en el mercado de esclavos y recibe también el navío de permiso en las Indias españolas. Esto autorizaba a Inglaterra a enviar un barco al año con capacidad de carga de 500 toneladas a las colonias españolas americanas para comerciar con estas. Hasta ahí todo bien, pero Carlos VI no renunciaba al trono español. Las cesiones españolas al Sacro Imperio Romano Germánico, por tanto, no serían efectivas hasta que Carlos VI renunciase a sus pretensiones. Y esto sucedería en el Tratado de Rastatt el 6 de mayo de 1714. Una vez finalizado el conflicto, si nos hacemos la pregunta ¿quién ganó la Guerra de Sucesión Española?, podríamos decir que fue la monarquía de Gran Bretaña, que consiguió el dominio del Atlántico y del Mediterráneo con las bases de Gibraltar y de Menorca, y que puso cimiento a lo que será el futuro Imperio Británico, con también las concesiones territoriales y comerciales que consiguió en América.
Pero también salieron beneficiados, aunque en menor proporción, las Provincias Unidas y el Imperio Austriaco. Este último, el Imperio Austriaco, se quedó con las posesiones de la monarquía hispánica en Italia y en los Países Bajos, aunque Carlos VI no consiguió la corona española. Tampoco hace falta tenerlo todo. La monarquía de Francia, por su parte, alcanzó el objetivo de situar en el trono español a un Borbón, miembro de su familia, pero pagó, la verdad, un alto precio, ya que Francia salió de la guerra con una grave crisis financiera que arrastraría a lo largo de todo el siglo XVIII. Vamos a hacer una mención especial a los decretos de nueva planta, que los hemos comentado antes un poquito. Los decretos de nueva planta son un conjunto de decretos promulgados entre 1707 y 1716 por el rey Felipe V de Borbón, vencedor de la Guerra de Sucesión Española, por los cuales quedaron abolidas las leyes e instituciones propias del Reino de Valencia y del Reino de Aragón en 1707, del Reino de Mallorca en 1715 y de Cataluña en 1716, todos ellos integrantes de la Corona de Aragón, que se había decantado por el archiduque Carlos. Se instauraba así un estado absolutista, centralista y uniformista inspirado en la monarquía absoluta de su abuelo Luis XIV y en algunas instituciones de la Corona de Castilla. Así pues, se puede afirmar que los grandes derrotados de la guerra fueron los austracistas, defensores no solo de los derechos de la dinastía de los Austrias, sino también del mantenimiento del hasta ahora una especie de sistema federal de la monarquía hispánica. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de la Guerra de Sucesión Española. Espero, primero, que hayas aprendido un montón y segundo, que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo, nos vemos en el próximo vídeo.